Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola, queridos oyentes. Mi nombre es Ana y tengo 25 años. Nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan inesperado. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia de cómo mi boda, que debería haber sido el día más feliz de mi vida, se convirtió en un auténtico infierno. Espero que al escuchar mi relato puedan encontrar un poco de consuelo y quizás aprender algo de mi experiencia. Todo comenzó cuando conocí a Roberto, un hombre que pensé sería el amor de mi vida. Nos presentó una amiga de mi madre y, desde el primer momento, me sentí atraída por su carisma y buen humor. Roberto era médico y, debido a su profesión, mi familia lo aceptó con los brazos abiertos incluso antes de conocerlo personalmente. Para mis padres, tener un yerno médico era un sueño hecho realidad. Yo personalmente no estaba buscando necesariamente un esposo que fuera médico, pero comparado con alguien que tuviera un trabajo común, por supuesto que me parecía mejor. Además, mis padres estaban tan contentos que me sentía como si estuviera siendo una buena hija sin haber hecho nada en particular. Incluso me sentía orgullosa al contarle a mis amigas que me iba a casar con un médico. No había ninguna desventaja en esa situación. Desde nuestra primera cita, me gustó Roberto, y afortunadamente, él también se sintió atraído por mí, por lo que nuestra relación se desarrolló naturalmente. Como desde el principio nos veíamos con la intención de casarnos, hablar sobre el matrimonio no era nada incómodo. Sin embargo, debido a que nuestra relación siempre tuvo el matrimonio en mente, Roberto no sintió la necesidad de hacerme una propuesta formal de matrimonio. Yo, por supuesto, esperaba una propuesta, y me decepcionó un poco que nunca llegara. Recuerdo la primera vez que salimos. Fue una noche mágica. Roberto me hacía reír y me sentía realmente cómoda a su lado. Era positivo, alegre y, a pesar de ser médico, tenía una humildad que me encantaba. Pasamos una velada maravillosa, llena de risas y conversaciones profundas. Sentí que había encontrado a mi alma gemela, alguien con quien podía ser yo misma sin temor a ser juzgada. A pesar de ser nuestra primera cita después del encuentro inicial, Roberto no me llevó a un restaurante lujoso o famoso. En cambio, me llevó a los lugares que él frecuentaba, como su restaurante favorito, una cafetería acogedora y una heladería. Pude ver a Roberto en su entorno natural, sin intentar impresionarme con cosas superficiales. Además, nuestras conversaciones fluían de manera tan agradable que, aunque apenas nos conocíamos, parecía que ya éramos viejos amigos. Incluso en nuestra primera cita, hablamos sobre el futuro que podríamos tener juntos. Sé que suena increíble, pero en esa primera cita, supe que Roberto era el príncipe azul con el que siempre había soñado. Cada momento con él se sentía tan natural y fácil, como si estuviéramos destinados a estar juntos. Hablamos de nuestros sueños, de nuestras familias, de nuestras aspiraciones en la vida. Todo encajaba perfectamente. Yo estaba encantada con su sencillez y su honestidad. No intentaba ser alguien que no era, y eso me hizo enamorarme aún más de él. Sentí una conexión profunda y genuina, algo que nunca había experimentado antes. Después de salir durante aproximadamente un mes, nuestras familias decidieron fijar la fecha de nuestra boda. Un día, mi madre me informó que ya habían llegado a un acuerdo con la familia de Roberto. Para mí fue una sorpresa, porque aunque Roberto y yo habíamos hablado mucho sobre casarnos, nunca habíamos discutido cuándo exactamente lo haríamos. Me pareció un poco extraño que nuestros padres hubieran decidido la fecha de nuestra boda sin consultarnos primero, pero decidí no hacer un problema de ello. Pensé que esto demostraba cuánto nuestros padres bendecían nuestra unión y que estaban tan entusiasmados con nuestra boda que incluso se habían encargado de fijar la fecha. Lo tomé de manera positiva y me sentí agradecida de tener tanto apoyo para planificar el gran día. Con la fecha de la boda fijada, comenzamos a preparar todo, pero pronto me di cuenta de que las cosas no eran como parecían. Roberto decía que quería una boda sencilla y modesta, pero pronto descubrí que eso era solo de palabra. Mi familia ya había acordado proporcionar la casa donde viviríamos, incluso antes de que Roberto y yo nos conociéramos. Fue un acuerdo entre ambas familias del que yo no tenía idea. Me sentí como si mi opinión no importara, como si ya todo estuviera decidido sin mí. Recuerdo el día que mi madre me llamó a la cocina para hablar sobre la casa que habían decidido darnos. Me sentí abrumada y un poco molesta, pero traté de mantener la calma.
Mamá me dijo que era un acuerdo que habían hecho con la familia de Roberto mucho antes de que yo y él comenzáramos a salir. Ella estaba muy emocionada y me repetía constantemente lo afortunada que era de casarme con un médico. Yo no sabía cómo sentirme, entre agradecida y traicionada, como si todo este tiempo solo hubiera sido una pieza más en su plan. A pesar de mis dudas, traté de enfocarme en lo positivo. Roberto seguía siendo un hombre encantador y me hacía reír. Su alegría era contagiosa y, en esos momentos, olvidaba todas las complicaciones que venían con nuestra boda. Pensaba que, quizás, después del matrimonio, las cosas se calmarían y podríamos vivir una vida feliz juntos. Pero las cosas no mejoraron. La madre de Roberto, mi futura suegra, se involucró demasiado en los preparativos. Insistía en elegir los muebles, los electrodomésticos y empezó a pedir los regalos para los relativos de su familia, lo cual fue demasiado no solamente en su cantidad, pero también en su nivel y en su precio. Me hizo conducir mi propio carro y tuve que llevarla de tienda en tienda y nunca mostró un gesto de gratitud. Ella era agotadora y frustrante, pero intenté mantener la calma y hacer lo que se esperaba de mí. Cada vez que intentaba expresar mis preocupaciones a Roberto, él minimizaba mis sentimientos. Decía que su madre solo quería lo mejor para nosotros y que yo debería ser más comprensiva. Pero sentía que mi voz no era escuchada, que mis deseos y necesidades eran ignorados. Las expectativas de su familia parecían no tener fin, y cada día que pasaba, me sentía más y más atrapada en una situación de la que no sabía cómo escapar. La lista de regalos para los parientes y relativos era interminable. Mi suegra decía que todos esos familiares habían apoyado a Roberto durante sus estudios de medicina y que ahora debíamos recompensarlos. Había que preparar regalos para los tíos, los primos lejanos, incluso para algunos amigos de la familia que yo ni conocía ni que creo que nunca conoceré. No tuve más opción que decirle a Roberto una vez más sobre la situación injusta, el comportamiento de su madre y que todo esto era excesivo. Pero su reacción fue la misma que antes. Me decía que todo se resolvería y que no debía preocuparme tanto. Solo me pidió que entendiera a su madre sin ofrecer ninguna solución. Roberto me decía que no me pusiera tan nerviosa, que todo se resolvería, pero ¿cómo se iba a resolver algo si él no hacía ningún esfuerzo para aliviar mis preocupaciones? No veía ninguna acción de su parte para solucionar las cosas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía esperar nada de este hombre que me ayudara a resolver los problemas. Un día, mientras llevábamos a su madre de compras, me pidió que comprara un carro nuevo. Cuando andábamos de un lado a otro comprando los regalos, mi suegra ya había mostrado su incomodidad con mi coche en varias ocasiones. Yo solía ignorar sus comentarios, pero parecía que ella seguía quejándose con la intención de que cambiara de coche. Desde su perspectiva, al no haber captado yo su indirecta, decidió decírmelo de manera directa, quería que comprara un coche nuevo. Criticaba mi carro, diciendo que era demasiado viejo y que debía comprar uno nuevo antes de casarnos e incluirlo en la lista de regalos. Me sorprendí y le pregunté por qué necesitábamos un carro nuevo si el mío estaba en buen estado. Su respuesta fue que no era apropiado para una familia de médicos andar en un carro tan viejo y que necesitábamos uno más acorde a nuestra nueva vida. En realidad, no era un coche tan viejo, solo tenía 3 años. Mi suegra decía que era viejo, pero la verdad es que simplemente no cumplía con sus expectativas. Me quedé sin palabras, sintiendo que cada vez más, mi vida y decisiones eran controladas por ellos. La presión aumentaba cada día. Mi madre también estaba preocupada, preguntándose por qué había tantos parientes a los que dar regalos. A pesar de todo, mis padres estaban dispuestos a hacer todo lo necesario para que mi boda fuera perfecta, incluso si eso significaba gastar todos sus ahorros. Me sentía terriblemente culpable. Mis padres habían hecho tanto por mí, y ahora estaban gastando una fortuna en mi boda. No podía evitar sentir que estaba siendo vendida al mejor postor. La situación empeoró cuando mi futura cuñada me pidió que financiáramos la apertura de una clínica para Roberto. Fue la gota que colmó el vaso. Ya estaba estresada con todos los preparativos, y ahora esto. Me negué rotundamente, diciéndole que eso era algo que no podía hacer. Me miró con desdén, como si no entendiera por qué me negaba a algo tan simple. ¿Cómo era posible que esperaran tanto de mí? A medida que la fecha de la boda se acercaba, mi ansiedad crecía. Sentía que estaba perdiendo el control de mi propia vida. Todo se había convertido en una serie de obligaciones y expectativas que debía cumplir. Mis sueños y deseos habían quedado en segundo plano. Me sentía atrapada en una telaraña de demandas y presiones,
Y cada día que pasaba, mi angustia aumentaba. El día de la boda, me sentía extremadamente nerviosa. Justo antes de la ceremonia, fui al baño para intentar calmarme. Allí, escuché una conversación que nunca olvidaré. Apenas había entrado al baño, cuando escuché las voces de mi suegra y mi cuñada. Hablaban despreciativamente sobre mí. Decían que había muchas mujeres deseando casarse con Roberto y que tal vez estaban cometiendo un error. Mi suegra le preguntó a mi cuñada sobre la apertura de la clínica, y mi cuñada respondió que, aunque yo me estaba resistiendo, al final no tendría opción. Decía que, de todas formas, ya habían registrado el matrimonio y que después de la boda, eventualmente cedería y abriría la clínica. No podía creer lo que estaba escuchando. Lo más sorprendente fue enterarme de que ya habían registrado el matrimonio sin mi consentimiento. Más tarde supe que ya habían registrado el matrimonio sin mi consentimiento, utilizando a mi cuñada como sustituta para firmar los papeles. Además, incluso mis padres sabían de este registro, pero todos me lo habían ocultado. Me sentí traicionada por todos y me di cuenta de que todo había sido una farsa. Estaban más interesados en el estatus y el dinero que en mi felicidad. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Era como si mi mundo se hubiera derrumbado en un instante. Salí del baño con el corazón hecho pedazos. Sabía que no podía seguir adelante con la boda. No podía casarme con alguien que permitía que su familia me tratara de esa manera, ni con una familia que solo buscaba aprovecharse de mí. Recuerdo caminar por la calle con el vestido de novia puesto, sintiéndome más libre pero también más sola que nunca. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que no podía seguir adelante con esa farsa. El proceso de divorcio fue rápido, pero doloroso. Nunca llegamos a pasar ni una sola noche juntos como marido y mujer. Todo terminó antes de siquiera empezar. Aprendí que el amor verdadero no debe estar condicionado por intereses económicos o estatus social. Fue un tiempo muy duro para mí. Me sentía sola y traicionada por las personas en las que más confiaba. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida. Me enfoqué en mi trabajo, en mis amigos y en mí misma. Aprendí a perdonarme por no haber visto las señales antes, y a perdonar a Roberto, no por él, sino por mí. Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo viviendo según las expectativas de los demás y que necesitaba redescubrir quién era yo realmente. Empecé a tomar decisiones por mí misma, a hacer las cosas que me hacían feliz. Volví a estudiar, me reencontré con viejos amigos y empecé a viajar. Cada paso que daba era un paso hacia mi recuperación y mi independencia. Aprendí que no necesitaba a nadie para sentirme completa, que yo era suficiente. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que soy una mujer más fuerte. He aprendido que el amor propio es lo más importante y que no debemos permitir que nadie nos haga sentir menos de lo que valemos. Aprendí a valorarme y a poner límites. A no dejar que nadie me manipule o me haga sentir menos. Queridos oyentes, espero que mi historia les sirva de reflexión. Si algo pueden aprender de mi historia es que siempre deben escuchar a su corazón y nunca permitir que otros controlen su vida. La felicidad y la paz interior son invaluables y, a veces, es necesario tomar decisiones difíciles para protegerlas. A veces, la vida nos pone pruebas difíciles, pero siempre hay una luz al final del túnel. No se rindan, luchen por su felicidad y nunca, nunca, dejen de amarse a ustedes mismos. Recuerden siempre amarse a ustedes mismos y no dejar que nadie los haga dudar de su valor. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.